¿Ves? Esta es. ¿No es linda? Claro que está media rotita. Le hice poner unos vidrios finitos, de esos para que no se desparrame. Pobre, porque tiene casi 50 años ya. Así como la ves, vos dirás que son chocheras de viejo jubilado, y capaz que son nomás. O la demencia senil, esa que anda. Capaz. Pero yo vengo y la miro cada tanto y me levanta el ánimo. Al principio era como una aventura de película. Fíjate vos que cuando yo entré en los ferrocarriles del Estado, como se decía en aquel tiempo, recién habíamos salido de la dictadura de Terra, que dicho sea de paso, no fue ninguna dicta blanda, como dicen a veces, sino que le pregunten a Grauet. Yo era un botija, pero no un gil. Había estado trabajando en la construcción desde los 15, porque mi familia era de gente obrera y nunca sobraba un mango, a no ser que la abuela sacara la quiniela. Más bien era romántico. Eso sí, no era nacido para albañil. La idea de cruzar cerros y puentes colgados encima de un río y mirar a los que van en carro y vos pasando como chijetazo tirando humo y ruido y que la gente te saluda a la pasada y ver caritas de esperanza y tristezas de despedidas en las estaciones, todo eso era poesía pura. Así lo veía yo. Por eso agarré el laburo de foguista, porque me parecía un sueño viajar a Paso de los Toros, que en aquel tiempo era como una expedición al Congo belga, y más en aquellas locomotoras de fierro puro, que bufaban y echaban vapor por todos lados, que parecía que estaban siempre furiosas, pero no, eran simpatiquísimas, bufaban nomás. La verdad es que de foguista no me iba a durar mucho tiempo el romanticismo. Eran unos calores los que se pasaban, muchacho. Que afuera podías ver a la gente de sobre todo y bufandas en pleno invierno y vos te querías sacar la piel, porque con la ropa ya no alcanzaba. Y sucio, volvía a mi casa para el descanso, pasaban 2 días y volvía a trabajar. Y todavía no me podía sacar el hollín de la piel y el olor a sudor que se me pegoteaban con el carbón. Ahora le siguen diciendo foguistas a los muchachos estos, ayudantes que revisan el tren para que esté todo bien. Pero no, foguistas eran los de antes, aquellos de pala y cara negra. Así que yo veía al maquinista y me parecía una especie de superhéroe. No sé, porque era el que veía más lejos, sería, y me pelaba por aprender el oficio. Cuando al poquito tiempo sacaron los trenes a vapor y vinieron los Gans a gasoil, aquellos enormes, que eran húngaros, fíjate vos, yo ya había empezado a encarar la máquina y no me bajé de ahí en casi 40 años. Y no es que esa vida sea mucho más fácil, no, porque a veces estás 10 días de viaje y 2 en tu casa. Yo pude estar en el cumpleaños del botija mío recién cuando cumplió los 5. Y yo mismo no sé la cantidad de cumpleaños que pasé mirando la vía y festejando con una milanesa al pan. Hacés vida de gitano, pero de verdad que se ve más lejos. Igual, no creo que haya cosa peor para un maquinista que cuando se te atraviesa alguien. Un auto, a veces un camión, una persona. Y en aquellas máquinas viejas que tironeaban 10 o 12 vagones cargados hasta la manija,
A veces precisabas 2 o 3 cuadras para frenar. Es una responsabilidad bárbara, porque todo lo que pase te lo van a reclamar a vos. Y si vas con coches de gente, peor. No podés pegar una frenada muy bruta porque dejás más tragedia dentro del tren que afuera. Así que a veces lo agarrás y ta. ¿Qué vas a hacer? Hubo una época en que se puso de moda suicidarse tirándose abajo del tren. A veces muchachos jovencitos, parejas, mujeres con hijos, cualquier cosa. Un compañero nuestro, una vuelta, entró en una curva cerca de Nico Pérez y había un grupo entero acampando en la vía. No quedó sano ni el farolito a mantilla. Hay que embromar con tanto país para acampar. Y otra vez, a un maquinista viejo de muchos años de trabajo, le pasó que se llevó por delante un hombre que se tiró enfrente a la máquina y lo levantó en el aire. El muchacho paró el tren, se bajaron todos a ver, pero nunca encontraron un cuerpo de nadie, ni entre las ruedas ni alrededor. Al conductor no había quien lo sacara de abajo del tren, porque decía que lo había visto patente. Nadie le dijo que eso había pasado, sí, y en ese lugar, pero como 10 años antes. Y están las vías que son una catástrofe global, cada vez peor, porque desde la época de Herrera que no se invierte un peso en arreglar un poco, salvo cuando se rompen, y hasta por ahí no más. Y eso que cuando las inundaciones del 59, si no hubiera sido por los trenes, se hubiera paralizado el país entero. Yo me acuerdo que me tocó manejar una locomotora de esas americanas, de la General Electric, como 100 kilómetros en un lago. Muchacho, no se veía de lejos los durmientes flotando, y no sabía si abajo había vía o ya no. Pero te juro que nunca había visto llover como esa noche. Mi hijo, qué diluvio. Ya desde que salimos de la estación Artigas, que dicho sea de paso, era una estación como la gente, y no eso que hicieron ahora, que parece un shopping, en vez de una terminal. Caían pingüinos de punta. Media hora tardamos en hacer el cambio de vía, y entre pitos y flautas salimos tardísimo, en 2 coches de pasajeros llenitos y 7 vagones de vaca, y qué sé yo qué más. Con todos los focos prendidos, no veía más de 2 metros, y a la velocidad que íbamos para tratar de recuperar algo de horario, era una lotería ese viaje. Llovía tanto que me hubiera extrañado menos ver pasar una ballena que ver lo que realmente me encontré. Felizmente el aguacero aflojó un poco, recién allá, pasando San Ramón. Así que pude parar el bamboleo del limpiaparabrisas que ya me estaba mareando y aproveché para apretar un poco el paso de la máquina. Pero aquel campo era una boca de lobo, entre los nubarrones negros y la neblina tan espesa que se cortaba con cuchillo. Te juro que si veía algo, era cuando caía un rayo, en ese segundo larguísimo que dura el relámpago. Ahí alcanzaba a ver un tramo de la vía para adelante. Después más nada, oscuridad total. Fue en uno de esos fogonazos que la vi. La primera vez fue como una mancha blanca, lejitos, como a 4 cuadras, en una curva larga a la derecha, que hay antes de llegar a Cerro Colorado. Ahí quedé prendido del parabrisas, esperando el otro relámpago. No tardó tanto, pero a mí me pareció un siglo. Esta vez vi más claro. Era una mujer, sacudiendo los brazos, como haciendo señas. Te juro que pensé que estaba pirando, porque la mina estaba paradita encima de los rieles, y a mí me quedó la impresión de que tenía un vestido blanco, de esos larguísimos, como de fiesta. Imagínate, muchacho, en plena campaña, una noche de tormenta eléctrica. Eso era como un espejismo.
Me pasaron millones de cosas locas por la cabeza antes de que llegara el otro rayo, todas al galope y atropelladas, como tratando de entender que había habido un accidente, que la mujer estaba loca y quería que parara para llevarla, que no era una mujer sino una vaca, una garza gigante, qué sé yo. Hasta me imaginé que sería una novia tratando de suicidarse porque la plantó el novio en el altar. Tremenda novela. Pero no podía ser, porque si no, ¿para qué me iba a estar haciendo señas? Seguro para que parara. Por las dudas toqué bocina, que suena que da miedo, y aflojé un poco la marcha sin sacar los ojos del vidrio. Cuando llegó el siguiente relámpago, no me quedaron dudas, porque ya estábamos a poco más de una cuadra. Era una mujer de vestido blanco, enorme, que volaba con el viento, como una gasa. En un segundo, descarté que fuera un accidente. La mujer no parecía desesperada, más bien me hacía señas tranquila, como señalándome algo. Pero si no había pasado un accidente, iba a pasar, porque la mina no parecía muy decidida a salir de la vía. Así que en el segundo que vino después, saqué el cálculo urgente, me prendí de la bocina y tiré la palanca del freno con una fuerza como para arrancarla. Pudo ser un desastre. Yo mismo me tuve que agarrar fuerte de la palanca para no quedar retratado en el parabrisas. Así que imagínate los pasajeros. Muchos venían parados y quedaron amontonados en la punta del vagón. Otros que tomaban mate desparramaron agua hirviendo para todos lados. Se cayeron valijas y se abrieron. Una mujer se lastimó la cabeza con una máquina de fotos que le voló desde arriba. Y las vacas se despatarraron unas encima de otras. Pero después de unos segundos eternos, el tren paró. Al lado del chiflido insoportable de los frenos, la adrenalina que se me subió hasta la coronilla y la gritería de la gente asustada, lo que quedó cuando frenamos del todo me pareció un silencio celestial. Y eso que la gente se quejaba y me puteaba a gritos, y el caos adentro de los vagones era de mi flor. Cuando pude reaccionar y me tiré corriendo de la locomotora, el foguista y el guarda ya se habían bajado. Corrían a la máquina con las linternas prendidas y me preguntaban qué había pasado, mirándome como un extraterrestre. No pude, te juro, contestar ni una palabra. Lo único que hacía era alumbrar todo alrededor, buscando a la mujer del vestido vaporoso. Y fue un espanto, porque no la encontré por ningún lado. Y no había dónde meterse. El primer arbolito estaba como a 10 cuadras y aquello era campo chato. Así que solo podía haber pasado lo peor. Empecé a alumbrar con la linterna debajo del tren y los dos compañeros me siguieron la corriente, sin animarse a preguntar más nada. No la encontramos, ni entre las ruedas del tren, ni en ningún otro lado. Así como apareció entre un relámpago y otro, así también se hizo humo. Yo tenía un estado de nervios que lo único que me salían eran balbuceos, de manera que los muchachos se dedicaron a palmearme la espalda tratando de calmarme y de calmarse ellos. Mientras el guarda volvía a los vagones a tranquilizar a la gente, el muchacho foguista revisó que el tren estuviera enterito y sin problemas, y después miró la vía adelante como tratando de calcular la distancia que faltaba para la estación de Nico Pérez. Y ahí volvió corriendo y gritándome que mirara a los rieles. Fue como volver a entrar en la pesadilla. Poco más de una cuadra adelante había una disparada de los rieles, como nunca había visto antes. Yo no sé si el aguacero, arrastrando, fue lo que desmoronó un pedazo del lomo donde se apoyan los rieles, o si fue un rayo que arrancó los durmientes, o qué. Pero unos metros más adelante, de donde pudimos frenar, la vía estaba hecha pedazos,
y con los rieles apuntando para cualquier lado. Me corrió un sudor helado por la espalda, pensando en lo que hubiera pasado si no frenaba la máquina. A la velocidad que veníamos, con el peso de los vagones repletos de gente y animales, en aquella oscuridad infernal, hubiéramos descarrilado seguro, y esto se hubiera vuelto una tragedia de verdad, de las grandes. Volví a la locomotora, que seguía ronroneando. La apagué y busqué el teléfono aquel que era de enganchar en los hilos para llamar a la estación y avisar el problema de la vía. Fue ahí que la encontré. Cuando volví los ojos al parabrisas para ver aquel desbarate de vías desde más arriba, una mariposa blanca pegada en el vidrio del parabrisas todavía aleteaba con el viento. Nunca voy a saber si fue que en medio de la neblina y con el nerviosismo que me hacía mirar como loco la vía, confundí la mariposa creyendo que era una mujer de vestido blanco que le volaba con la ventolera y me hacía señas desde las vías. Si es así, la verdad es que me pasé de romanticismo. Pero lo cierto es que jamás hubiera frenado si no la hubiese confundido con una mujer. De lo que no hay ninguna duda es de que mujer o mariposa me salvó la vida. Y más importante todavía, nos salvó la vida a muchos, seguramente, de una tragedia espantosa. De solo imaginarla, ¿sabés que estuve como 8 años sin contarle a nadie lo que realmente pasó? Di el parte de daño en la villa, pero nunca le dije que frené el tren antes de verlo. Ni siquiera a mis compañeros de esa noche les conté. Nada más me trepé a la máquina, desprendí la mariposa con delicadeza de novia y la apreté en un libro que estaba leyendo. Cada tanto la miro un rato largo.